Veamos ahora los teoremas de Carnot. Si hemos aprendido a hallar las flechas de cada uno de los lados de un triángulo respecto de la circunferencia circunscrita, va a ser muy fácil entender estos teoremas de Carnot. Primer teorema de Carnot. Tenemos un triángulo acutángulo ABC inscrito en una circunferencia de radio R. R sería el circunradio del triángulo. Ahí están las tres flechas. Y seguramente te acordarás que hay una propiedad para hallar el valor de una flecha. Por ejemplo, esta flecha que corresponde al lado AC, la flecha M. ¿Cómo se calcula ese valor? Ya. Eso se calcula con el inradio y con el exradio. Por acá hay un exradio, por acá hay un inradio y se hace la semidiferencia. El exradio que está por acá es relativo al lado AC o relativo al vértice B. Él sería R sub B menos el inradio y entre 2. Así se halla esta flecha. Exradio menos inradio entre 2. ¿Cómo se halla el valor de la flecha N entonces? Por analogía. Será lo mismo. Exradio menos inradio entre 2. Solo que ahora esta flecha corresponde al lado BC, es relativa u opuesta al vértice A. Entonces sería el exradio R sub A menos R y sobre 2. Y la flecha L, la última, se calcula como ya por inercia, ¿no? R sub C, el exradio R sub C menos R y sobre 2. Si nosotros sumamos estas tres relaciones, como lo hiciera en su momento probablemente el gran Carnot, la suma de estas tres flechas, M más N más L, eso sería igual, ponemos acá un 2 porque son homogéneas, quedaría RA más RB más RC, RA más RB más RC, menos 3R. Pero según el teorema de Steiner, se sabe que la suma de estos tres radios es igual a 4 veces el circunradio más el inradio. Es verdad. Esta suma, vamos a ponerlo por ahí, según el teorema de Steiner, es igual a 4 veces el circunradio más el inradio. Si eso lo reemplazas acá, le quitas 3R y divides entre 2, resultará que la suma de las flechas correspondientes a los lados de un triángulo acutángulo es igual a, ojo que el 4R se va a dividir entre 2, va a quedar 2 veces R mayúscula. R menos 3R sería menos 2R minúscula, entre 2 menos R minúscula. Ahí tienes la primera relación, el primer teorema de Carnot. La suma de las flechas correspondientes a los lados de un triángulo. Ahora, segundo caso, tenemos otra vez un triángulo acutángulo inscrito en la circunferencia. Solo que en lugar de las flechas, ahora desde el circuncentro, desde el centro de la circunferencia, se ha disparado perpendiculares hacia los lados que obviamente llegan hasta los puntos medios. ¿Cuánto es la suma de esas distancias? Bueno, eso es fácil, porque la distancia X sería igual al circunradio, que sería todo, menos el valor de la flecha. Vamos a suponer que sea L, combinando los dibujos de arriba y de abajo. X será el circunradio R menos la flecha L. Y Y, el valor de Y, la distancia Y será el circunradio R menos la flecha correspondiente a esto, que sería N. R menos N. Y Z es el circunradio menos el valor de la flecha a la que hemos llamado M en el dibujo anterior. Y ahora sumamos para ver cuánto es que nos sale la suma de estas distancias del circuncentro hacia los lados de un triángulo acutángulo. X más Y más Z es R más R más R, 3R, menos M más N más L, pero M más N más L es 2 veces el circunradio menos el inradio. Y entonces, X más Y más Z, la suma de las distancias del circuncentro de un triángulo acutángulo hacia los lados, ¿a cuánto es igual? Mira, es igual al circunradio más el inradio. Ahí tienes los dos teoremas de Carnot. Uno que sirve para hallar la suma de las flechas correspondientes a los lados de un triángulo acutángulo inscrito en una circunferencia, y el otro que sirve para hallar la suma de las distancias del circuncentro hacia los lados.
En ambos casos, R es el circunradio, R mayúscula, y R minúscula es el inradio. Y llegamos a la recta de Euler. Sucede que Euler demostró que habían puntos notables alineados, y a la recta que los contiene, pues le puso su nombre. Él demostró que el ortocentro, el baricentro y el circuncentro están alineados. ¿Cómo lo hizo? Bueno, cómo lo hizo él es una cuestión histórica fascinante. Nosotros vamos a hacerlo de otra manera por cuestiones de tiempo. Primero, aquí tenemos al ortocentro. Este puntito H es el ortocentro y O se nota que es el circuncentro del triángulo. No tengo que escribirlo, ¿no? H es el ortocentro. Por el ortocentro y el circuncentro pasa una recta. Ahí está. Lo que demostró Euler fue que en esa recta no solo estaba el ortocentro y el circuncentro, sino también el baricentro. ¿Cómo lo hizo? Primero del circuncentro bajó, bueno, ¿cómo lo hizo él? Ya dije, no es algo que coincida con lo que vamos a hacer acá, pero ¿cómo podría hacerse? Es así. Bajas de aquí la perpendicular y sabes que estos son iguales. O sea que él es el punto medio del lado así. Luego debes unir B con ese punto medio y esa línea es evidentemente una mediana. Si es que esa línea roja, si la recta roja divide a esa mediana en la relación de 2 a 1, diremos que hemos ubicado al baricentro. Curiosamente, cuando se traza esta línea de aquí, que la voy a dibujar de verde también, esta es la altura, tú sabes que acá es 90 porque ella es altura, ya que es el ortocentro. Al trazar esa línea se sabe que si esto vale A, esto vale 2 veces A. Eso es propiedad, ese es un teorema. La distancia del vértice al ortocentro es el doble que del circuncentro al lado opuesto. Como estas son paralelas, este ángulo es el mismo de aquí, alfa, alfa, este de acá es teta, teta, y vamos a hacer una especie de ángulo, lado, ángulo. Aquí está alfa, A y teta, y por aquí está alfa, 2A y teta. Y aun cuando todavía no se ha desarrollado el tema de semejanza, algo nos dice que hay una relación de 1 a 2 entre este triángulo y este otro. Y por esa razón, si frente a teta tienes n, en el otro triángulo frente a teta estará 2n. Y con eso, por ejemplo, queda confirmado que este punto es el baricentro. Claro, porque ella es una mediana, llega hasta el medio, y está dividida en la relación de 2 a 1. G es baricentro. Ni siquiera tengo que escribirlo, eso se nota, se ve. Y entonces entendemos que el ortocentro, el baricentro y el circuncentro están en la misma línea. Y por si eso fuera poco, utilizando estos mismos triángulos decimos que si a alfa se le opone el valor de L, entonces a esta alfa se le debe oponer el valor de 2L. O sea, mira qué curioso. La distancia del ortocentro al baricentro es el doble de la distancia que separa el baricentro del circuncentro. O sea que del ortocentro al baricentro es igual a 2 veces del baricentro al circuncentro. Que no se te olvide, esta recta a la que voy a llamar L es conocida como la recta de Euler. La recta de Euler correspondiente o del triángulo ABC. ¿Sí? Ahora sería bueno analizar qué posiciones puede tomar la recta de Euler. Analiza, por ejemplo, qué pasa en un triángulo isósceles. Y vas a descubrir que la recta de Euler coincide con la mediatriz de la base. Por ejemplo, analiza el caso de un triángulo rectángulo y vas a ver que la recta de Euler pasa por el vértice del ángulo recto y por el punto medio de la hipotenusa. Contiene la mediana relativa a la hipotenusa. En el triángulo equilátero los 3 puntos coinciden, H, G y O. Por lo tanto, no está definida la recta de Euler porque se requiere por lo menos de 2 puntos diferentes para determinar una recta. Y así sería bueno analizar qué sucede con la recta de Euler en los diferentes triángulos que hay. Hablemos del triángulo órtico. El triángulo órtico es un triángulo, como su nombre lo dice, relacionado, vinculado con el ortocentro. Sucede que si tienes un triángulo, yo he dibujado un acutángulo, pero también en el obtusángulo existe el triángulo órtico. Sin embargo, se aprecia mejor todo en un triángulo acutángulo. He trazado las 3 alturas de color rojo.
Por lo tanto, nadie va a negar que H es el ortocentro del triángulo ABC. Entonces voy a poner aquí, H es el ortocentro del triángulo ABC. Listo, tenemos ubicado el ortocentro, punto de concurrencia de las alturas. Ahora voy a unir los pies, bueno ya lo hice, he unido los pies de las alturas. Y cuando une los pies de las alturas se forma un triángulo, acá está de color verde. Ese triángulo es conocido como el triángulo órtico. O sea que si aquí le pongo M, N y L, el triángulo MNL es conocido como triángulo órtico del triángulo ABC. Ah, ya, para ese triángulo azul, el verde sería su triángulo órtico. Como tú verás, es un triángulo que está inscrito, que está en el interior del triángulo ABC. Y se demuestran muchas cosas. Por ejemplo, si este angulito es alfa, vamos a ponerle ahí alfa, una bonita alfa, alfa con blanco. Si él es alfa, ya que él vale 90 y él vale 90, aquí hay un cuadrilátero inscriptible. Entonces alfa por el rebote llegaría para acá. Ahora este 90 y este 90 los puedes utilizar con la propiedad de la corbatita Michi, la mariposita, el cuadrilátero cruzado. Esta suma tiene que ser igual que esta suma, por lo tanto él vale alfa. Y luego este 90 de aquí y este de acá nos permiten ver que aquí hay otro inscriptible. Y entonces como están las diagonales hacemos rebotar a alfa y termina alfa por acá. Uy, o sea que esta línea es bisectriz. Del mismo modo se demuestra que esta línea es bisectriz, teta, teta. Y también esta otra es bisectriz, beta, beta. ¡Oh! Entonces, este punto, que es el ortocentro del triángulo azul, resulta que es el incentro del triángulo verde, ¿no es cierto? Claro. H no deja de ser el ortocentro del triángulo ABC, pero ahora resulta que como es el punto de intersección de las bisectrices, diremos que H es el incentro del triángulo órtico, del triángulo MNL. Ah, ya. Y un detalle más, un detallito, mira. Pequeño detalle. Si prolongas este lado, tú verás que aquí está 90 menos beta y aquí también 90 menos beta. Acierto, ¿no, profesor? O sea que ella es bisectriz del ángulo exterior de ese triángulo órtico. Si prolongas este lado, sucede algo muy parecido. Esto es 90 menos alfa y esto es 90 menos alfa. O sea que ella es la bisectriz del ángulo exterior de este triángulo órtico. Mira bien, ella es la bisectriz del ángulo exterior, bisectriz del ángulo exterior, bisectriz del ángulo interior, excentro. Este vértice es un excentro de este triángulo. Y como tú seguro estarás sospechando, los otros vértices serían los otros dos excentros. Es decir, A, B y C, que son los vértices del triángulo azul, del triángulo original, resulta que son los excentros del triángulo órtico MNL. Hay muchas propiedades, ¿no?, que las vamos a ver más adelante cuando lleguemos a semejanza, que tienen que ver con el perímetro de este triángulo órtico o con el semiperímetro, ¿no? Por ejemplo, se sabe que conociendo una altura cualquiera y el ángulo se puede calcular solo con esos dos valores, específicamente con el seno, el semiperímetro del triángulo órtico de manera muy sencilla, pero eso lo veremos cuando lleguemos a semejanza. Por ahora concentrémonos en saber que cuando tienes un triángulo, trazas las alturas y unes los pies de las alturas, aparece el triángulo órtico. El ortocentro del triángulo original es el incentro del triángulo órtico y los vértices del triángulo original son los excentros del triángulo órtico. Todo eso es válido para un triángulo acutángulo. Hablemos ahora de la circunferencia de Euler, conocida también como la circunferencia de los 9 puntos. Mira, Euler demostró que hay una circunferencia que pasa por los 3 puntos medios de los lados. Acá está, mira. Este es el punto medio del lado AC, ahí están las partes iguales, punto medio del lado BC, punto medio del lado AB. Por esos 3 puntos medios pasa una circunferencia. Por 3 puntos que no estén alineados, siempre pasa una circunferencia. 3 puntos determinan una circunferencia.
tú vas a demostrar que por donde la circunferencia que pasa por estos puntos medios también pasa por el pie de la altura. Porque cuando unes los tres puntos medios con el pie de la altura se forma un cuadrilátero inscriptible. Por lo tanto, es válido que la circunferencia que pase por los tres primeros puntos pase también por el cuarto punto. O sea que la circunferencia que pasa por este punto medio, por este punto medio y por este otro, pasa también por el pie de la altura. Sí. Exactamente cuando unas estos tres puntos medios con el pie de la altura se va a formar un trapecio isósceles. Y como es un trapecio isósceles, entonces es evidente que es inscriptible. Por lo tanto, la circunferencia que pasa por estos tres puntos, que es esta de acá, tiene que pasar por este punto, que es el pie de la altura. Y también se demuestra que pasa por el pie de las otras alturas. O sea que esta circunferencia pasa por los tres puntos medios y por los pies de las tres alturas. Sí. Hasta ahí van 6 puntos. No, hasta ahí van 6, mira. Pie de la altura, pie de la altura. Ya está. Pero también se sabe, y eso es fácil de probar, que esa circunferencia pasa por los puntos medios de los segmentos que unen un vértice con el ortocentro. O sea que si en esta línea ubicamos el punto medio, sucede que esa circunferencia también pasa por ahí. Es cuestión de otra vez formar cuadriláteros inscriptibles, ¿no? Y se demuestra que por aquí, justo por el punto medio de este segmento que une el vértice con el ortocentro, por ahí pasa también esta circunferencia. Entonces, de aquí al ortocentro habrá otro segmento cuyo punto medio estará en esa circunferencia, y aquí también otro segmento cuyo punto medio está en esa circunferencia. 1, 2, 3, más los 3 pies de las alturas, más los 3 puntos medios, ahí están los 9 puntos por donde pasa esa circunferencia, conocida como la circunferencia de Euler, ¿sí? Ahora, ¿qué se sabe de esa circunferencia aparte del hecho de que exista? Se sabe, por ejemplo, que si este triángulo fuera isósceles, ojo, si fuera isósceles, entonces el punto medio y el pie coincidirían, ¿sí o no? Y entonces la circunferencia sería tangente a la base en su punto medio. Se sabe que si este triángulo fuera un triángulo rectángulo, entonces estos pies de las alturas coincidirían con B, ¡clac! Y entonces la circunferencia de Euler pasaría por uno de los vértices, exactamente el vértice donde está el ángulo recto. ¿Y qué pasaría si este fuera un triángulo equilátero? Se demostraría que esa circunferencia coincide, calza exactamente con la circunferencia inscrita, ¿sí? Ahora, si quieres calcular su radio, puedes aplicar semejanza u homotesia, algo que se va a ver en clase posterior, pero también puedes hacer lo siguiente, mira, si este ángulo vale 90, entonces de aquí a acá está el diámetro de esta circunferencia. De verdad, profesor, ¿para qué le vamos a dar tanta vuelta? Acá está el diámetro. Por ahí está, quiero calcular ese valor. ¿Cómo se puede calcular eso? A ver, bueno, mira, ojo, ahí está. Vamos a ubicar el circuncentro del triángulo celeste. ¿Y cómo lo vamos a ubicar? Fácil. Desde el punto medio levantamos una perpendicular y tenemos que lograr que esa perpendicular valga la mitad de esta distancia. Del vértice al ortocentro, ¿te acuerdas que es el doble que del circuncentro al lado opuesto? Ya. Si levantamos la perpendicular y hacemos que esta perpendicular sea la mitad de este valor, aquí está el circuncentro del triángulo. Ahí le vamos a poner circuncentro. Circuncentro. Aquí está el circuncentro, bajé la perpendicular que llegó hasta el medio, mira que las partes son iguales, y esto es la mitad de esta distancia. Esto es la mitad de esta distancia. Bueno, y entonces nuestro sentido arácnido creo que nos dice que podríamos construir el paralelogramo. Es evidente que él es un paralelogramo porque la línea moradita es paralela con esta roja, o sea que ellas son paralelas y del mismo tamaño, ese es un paralelogramo. Por lo tanto, este lado sería igual que él, pero él es el circunradio del triángulo ABC. Entonces esto es R y él también será R, pero él es diámetro de la circunferencia de los 9 puntos. Le ponemos R medios y R medios.
Y entonces, como tú verás, el radio de la circunferencia de Euler, o circunferencia de los 9 puntos, es la mitad del circunradio del triángulo. Y a este puntito, que es el centro de la circunferencia, que se demuestra que está entre el ortocentro y el circuncentro, es fácil porque ellos son iguales, estos son iguales, hay una congruencia anunciada por acá. Se demuestra que este punto es el punto medio del segmento que va del ortocentro al circuncentro. Ahí está. A él se le conoce como el punto de Feuerbach o Feuerbach, depende cómo lo quieras decir, ¿no? Vamos a ponerle el J. J, el centro de la circunferencia de los 9 puntos, es el punto de Feuerbach. Listo.